buenas. Mi nombre es David Torres, soy de San José, Costa Rica. Yo soy un simple, ¿cómo se decía la palabra? Bueno, soy un simple estudiante de la Biblia, no tengo ningún tipo de pastorado, soy un simple laico. Entonces, yo vengo a hacer defensa de lo que es mi fe y sobre lo que es mi religión, en lo que llamamos el tema de la Eucaristía. Para nosotros la Eucaristía es real y sagrado. Es totalmente literal, basados en la palabra de Dios. Conozco que hay grandes objeciones con tema de la Eucaristía para los hermanos protestantes, por decirles así, no es una ofensa claramente. Este, Hay buenas objeciones, trataremos de derrumbar esas objeciones para así comprobar que la Eucaristía es el cuerpo real y no simbólico de Jesucristo, porque la misma palabra lo dice. Pero entonces habría que derrumbar las objeciones que se puedan presentar. Y esto sería como mi presentación y comienzo en el siguiente audio. Voy a comenzar explicando un poco lo que es la Eucaristía. La Eucaristía es el cuerpo real y sustancial de Jesucristo. Jesucristo la última cena, voy a parafrasear, en Mateo 26 dice, y tomó la copa y dio gracias y la bendijo y dijo, este es mi cuerpo que por nosotros es dado, hacer esto en memoria de mí. Lo parafraseé un poco mal, pero todos lo recordamos, ¿verdad? Entonces ahí vemos que Jesucristo nos dice que nos va a dar su cuerpo y nos va a dar su sangre, literalmente. Ahí un hermano separado podría mostrarnos y decirnos, está diciendo, haced esto en memoria de mí. Entonces es un memorial. Pues no, porque haced esto en memoria de mí no es una retractación, ni tampoco está diciendo que es simbólico. Sencillamente está diciendo que recuerden que el que dijo esto es Jesucristo, Dios, el Rey de Reyes y Señor de Señores. Ahora, disculpen si hablo un poco duro, pero es que en veces mis audios no se escuchan bien. Ahora bien, también podría mostrarnos donde Jesucristo dice, y desde ahora no beberé más de este fruto de David. Pero en la Eucaristía, bueno, podría decir él, ¿ves? Aquí Jesucristo está diciendo que su sangre y su carne seguirían siendo, bueno, su sangre seguía siendo fruto de David. Pero no, aquí lo que nos está enseñando es lo que nosotros llamamos materia y forma. Para que haya transustanciación, para que haga el cuerpo literal de Jesucristo, necesitamos del pan de ácimo y del jugo de uva, del vino de uva. Entonces, ahí vemos que Jesucristo lo que está diciendo es que es necesario que haya el jugo de uva para que haya transustanciación, jugo de uva y pan de ácido, para que haya transustanciación. Esto no es una negativa, esto no es Jesucristo diciendo, no, lo que les dije es simbólico y en realidad esto es jugo y pan. No, eso no es una retractación, nos está diciendo, para que haya transubstanciación es necesario el pan y el jugo. Voy a continuar un momento con lo que sería entonces Juan 6, que es donde se concentra más la doctrina de la transubstanciación. Bueno, aquí vemos lo que se conoce como el famoso ritornelo de San Juan, algunos biblistas hablan de ello. San Juan comienza con una idea y la va elevando y elevando como en una especie de tobogán hasta que llega al punto donde él quiere llegar. San Juan comienza diciendo, no trabajen por la comida que perece, sino por la cual les dará el Hijo del Hombre. Entonces luego continúa diciendo que ese alimento es el ir a Él y el creer en Él. ¿Qué significa creer en Él? Creer en su palabra, creer en lo que Él ha dicho, creerle a Cristo, no creer en Cristo. Creer en Cristo, cualquiera cree en Cristo. Hasta los ateos pueden llegar a creer en Cristo. Ahora bien, dice San Juan 6:52. Los judíos se pusieron a discutir, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Los judíos habían entendido bien lo que Jesucristo les estaba contando. Les contestó Jesús,
Les aseguro que si no comen la carne y beben la sangre del Hijo del Hombre, no tendrán vida en ustedes. Aquí Jesucristo nos dice que la carne y la sangre es un alimento para la vida eterna. Y continúa diciendo, quien come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna y yo lo resucitaré en el último día. Aquí sucedió un problema. Si nosotros fuéramos a decir que el comer la carne y beber la sangre es simbólico, pues tendríamos también que decir que tener vida eterna y ser resucitado en el último día también es simbólico, porque no podemos partir un texto a la mitad. El texto es completo, no tiene ni comas ni puntos. Entonces sería como lo que usamos nosotros contra los amigos TJ, por ejemplo. No me salgo del tema, pero es para dar un ejemplo. Nosotros con los TJ le decimos nosotros, los 144,000 son los que son vírgenes, ¿verdad? Entonces no podemos partirlo, o son 144,000 literales o son vírgenes literales. Tienen que ser las dos juntas, o son simbólicos o son literales. Aquí sucede lo mismo. Mi carne es verdadera comida, verso 55. Mi carne es verdadera. Cristo, el Rey de Reyes, el que nunca miente, dice, mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Quien come mi carne y bebe mi sangre habita en mí y yo en él. De nuevo, esto sería simbólico. Si lo tomamos el texto simbólico, el que Cristo viva en nosotros sería también simbólico. Como el Padre que me envió y yo envío por él, y yo, el que me envió y vive, disculpen, como el Padre que me envió vive y yo vivo por el Padre, así que me come vivirá por mí. Ustedes, este es el pan bajado del cielo, y no como que el que comieron sus padres y murieron. Quien come de este pan vivirá para siempre. Aquí vemos que Jesucristo dice que el pan del maná, el que era un pan milagroso, era un pan que venía directamente del cielo, que alimentó a esas personas. Y aún así, ese pan no se puede comparar con el pan que va a traer Jesucristo, el cual nos va a dar la vida eterna. Y recordemos que el pan el maná era un pan milagroso. Continúo. Esto dijo enseñando en la sinagoga a Capernaum. Desde entonces, muchos de sus discípulos lo abandonaron y ya no andaban con él. Aquí los judíos entendieron que Cristo estaba hablando literalmente. Si Cristo hubiera querido estar hablando simbólicamente, le hubiera dicho a estos judíos, a estos discípulos. Podemos ver que dice muchos de sus discípulos. Ya era gente que creía en Jesucristo, andaba atrás de Jesucristo en sus milagritos, ¿verdad? También algunos. Esta es la misma gente que Jesucristo les dio de comer pan y peces. Jesucristo no va y les dice, no, es una parábola, o sea, es simbólico, ¿por qué se van a ir? O sea, ustedes me tienen que comer simbólicamente. No, Jesucristo no dice para nada eso, y más bien dice, así que Jesús les dijo a los 12, ¿también ustedes quieren abandonarme? O sea, se devuelve aún a los 12, se está yendo toda todos los que le siguen se están yendo, y aún Jesucristo dice, ¿y ustedes también se quieren ir? O sea, Jesucristo no se va a retractar. Él ya explicó esto, lo enseñó y no se va a devolver, así se quede solo. Simón Pedro le contestó, Señor, ¿a quién iremos? Tú tienes palabras de vida eterna. Aquí podemos ver que al parecer Simón tampoco entendió. Tú tienes palabras de vida eterna. Lo que él dijo no pasa y se cumple. Nosotros hemos creído y conocemos que tú eres consagrado de Dios. Jesús le respondió, no, bueno, ahí no continúa con lo importante. Bueno, dice, ¿no soy yo acaso el que los dijo a ustedes, los 12? Sin embargo, uno de ustedes es un diablo. Lo decían por Judas Iscariote, uno de los 12 que lo iba a entregar. También podemos ver una mención de la Eucaristía, una explicación en Apocalipsis 3:20. Dice, Apocalipsis 3:20, mira que estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré en su casa y cenaré con él y él conmigo.
y cenamos por la boca, claramente. También podemos ver en Juan 3:26 que la persona que coma el pan indignamente entra Satanás directamente y no simbólicamente. Juan 3:26, Juan 13:26, disculpa. A quien del bocado que voy a mojar, y tras haber mojado el bocado, lo tomó y se lo dio a Judas, hijo de Simón Iscariote. Y entonces tras el bocado entró en él Satanás. Y Jesús le dice, lo que vas a hacer, hazlo pronto. Aquí es cuando Judas Iscariote quiso vender a Jesucristo. De hecho, lo vendieron. 1 Corintios 11:29. Pues quien come y bebe sin distinguir el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Vamos a ver, aquí San Pablo utiliza la palabra distinguir. ¿Qué es lo que hay que distinguir? Dice, pues quien come y bebe sin distinguir el cuerpo, come y bebe su condenación. ¿Qué es lo que hay que distinguir en el pan y que a simple vista no se ve? ¿Qué es lo que hay que distinguir, separar? El cuerpo y la sangre de Jesucristo del pan. Por eso hay entre vosotros muchos enfermos y débiles y mueren no pocos. Entonces vemos que los castigos para aquel que cometa herejías al tomar indignamente la cena del Señor tiene castigos literales en esta vida y en la otra. Mateo 4:4 dice, y respondió Jesús y dijo, no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Aquí Jesucristo no está hablando sobre el pan eucarístico, está hablando sobre el pan común, normal. Y él dice, sino que la palabra que sale de la boca de Dios. Pues esa misma palabra ha dicho, esto es mi cuerpo y esta es mi sangre. Entonces no está hablando del pan eucarístico. También me gustaría hablar sobre Corintios 10, en el verso 17. Siendo uno el pan, nosotros con ser muchos somos un cuerpo, pues todos participamos de aquel pan. Participando de aquel pan somos uno. También podemos ver menciones, por ejemplo, para respaldar un poco esto, sobre la didaché. La didaché en el capítulo 10, versículo 1 al 4, en cuanto al ritual y la ceremonia de lo que es la Eucaristía, dice. En cuanto a la Eucaristía, si habréis de realizarla, primero sobre el cáliz. Te damos gracias, Santo Padre, por la sagrada vid de David, tu siervo, la cual nos enseñaste por Jesús, tu Hijo, siervo, a ti la gloria en los cielos. Y sobre la bendición del pan, te damos gracias, nuestro Padre, por la vida y la ciencia que nos enseñaste, por Jesús, tu Hijo y siervo, a ti la gloria en los siglos. Y se hizo. Este alimento, continúa diciendo adelante, este alimento es uno para siempre. Pero nadie, no, esta es mentira, esta es una mención mía, que este alimento es uno para siempre. Esto es lo que nos trata de decir esto, era la enseñanza. Continúa diciendo ahora sí, pero nadie coma ni beba de la Eucaristía, sino únicamente los que están bautizados en el nombre del Señor, porque también de esto el Señor ha dicho, no deis lo santo a los perros. Entonces aquí vemos que la didaché nos enseña cómo es el ritual de lo que sería la Sagrada Eucaristía. Ahora que estoy mencionando los padres de la iglesia, San Ignacio de Antioquía escribe varias cartas. Entre ellas he anotado dos, pero tiene algunas otras menciones sobre lo que es la Eucaristía. En una de ellas, ahorita presentaré el documento, bueno, buscaré la cita, yo la tengo en el teléfono. Dice, Ignacio de Antioquía es discípulo directo de San Juan y San Pablo. Él fue obispo de Antioquía, sucesor de Pedro en el obispado de Antioquía. Ignacio de Antioquía, su obispado puede datar más o menos del año 60, 70 hasta el año 108. Ignacio de Antioquía en esta carta dice, apártense de la Eucaristía y de la adoración los docetas, porque no reconocen que la Eucaristía está la sangre y el cuerpo literal de nuestro Señor Jesucristo, el mismo cuerpo que padeció y murió por nuestros pecados. También Ignacio de Antioquía, hablando sobre esto que es la Eucaristía, dice, poned en la carta a Filadelfia, en el capítulo 5 en adelante, dice, 7, disculpa,
Poner todo ahínco en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo, para unirnos conjuntamente con su sangre. Y continúa diciendo, también hay otras objeciones de los hermanos separados, como por ejemplo, que dicen que en Mateo 7, si no recuerdo, dice la palabra, que no todo lo que entra por la boca contamina al hombre, sino lo que sale de ella. No, mentira, ese no es Mateo 7, disculpe, no recuerdo la cita. Entonces aquí vemos que se está hablando de contaminación, no de santificación. No todo lo que entra por la boca es lo que contamina. Aquí no nos está hablando de santificación, sino de condenación. También hay otra objeción que dice que todo lo que entra por la boca va a la letrina y es echado al excusado. Pero aquí la discusión, de nuevo, no es sobre la Eucaristía o sobre la santificación. Aquí están hablando de lo que contamina, contaminación para el hombre. Y también podemos decir que lo que alimenta, o sea, el cuerpo de Jesucristo, que está en la Eucaristía, cuando lo consumimos, de él se transfiere a nosotros, porque como expliqué antes, para que haya cuerpo y sangre de Jesucristo debe haber el pan y el vino. Si uno de estos dos elementos falla, si ya no hay pan o si ya no hay vino, entonces ya no hay transubstanciación, por lo cual lo que cae sencillamente es lo que nosotros llamamos accidentes del pan y el vino. Los accidentes son el pan y el vino, lo material, y la sustancia es el cuerpo y la sangre de Jesucristo. Voy a ver cuánto tiempo llevo. Ok, bueno, voy a comentar sobre otros argumentos que podrían usar nuestros hermanos separados. Nuestro hermano separado podría argumentar también que Cristo también dijo, yo soy David, si recuerdo, Juan 15, yo soy la puerta, Juan 10, yo soy el camino, la verdad y la vida, claramente, pero ahí claramente se hablaba de una forma genérica, simbólica. Nadie ahí creyó que Cristo estaba hablando en serio. En Juan 6 sí lo creyeron, y de hecho sus discípulos lo abandonaron. Entonces el contexto rige la situación. Aparte que hablaba de forma muy genérica. Cristo nunca agarró una puerta y dijo, yo soy una puerta. Nunca agarró un camino y dijo, yo soy ese camino. En cambio agarró un pan y dijo, esto es mi cuerpo. Agarró una copa y dijo, esto es mi sangre. También nuestro hermano separado podría argumentar que cuando Cristo está con la samaritana, le dice que la agua que ella tiene es un agua común, pero que Él le dará un agua para la vida eterna, el cual no tendrá más sed. Pero aquí Jesucristo nos está hablando del agua del bautismo, no nos está hablando de la Eucaristía. Entonces, no va con el tema, porque el tema sería la Eucaristía y no sería el bautismo. Aparte que el agua que está diciendo es el agua del bautismo que nos salva y nos inserta en el cuerpo de Cristo, que es su iglesia. Aquí vemos que Hebreos dice que con una sola ofrenda hizo para siempre perfectos a los santificados. Pues la Eucaristía es la misma ofrenda, el mismo sacrificio. No repetimos el sacrificio, lo presentificamos. Tenemos la presentificación del sacrificio de Cristo en la Eucaristía. Entonces no repetimos el sacrificio, nosotros lo presentificamos. Es el único y eterno sacrificio de Jesucristo por nuestros pecados. Si tuviéramos otro sacrificio, entonces ahí sí estaríamos mal, pero es el único y eterno sacrificio de Jesucristo. ¿Por qué decimos que es un sacrificio? Porque de Jesucristo en Juan 6 dice, y el pan que yo daré es mi carne para la vida del mundo. Entonces vemos que ahí dice que es un sacrificio, Él lo dará para la vida del mundo. Bueno, comienzo presentándome. Bendiciones a todos. Aquí pues me conocen como Lithium, también en YouTube. Y mi nombre es Alfredo. Y bueno, yo vengo de parte de la iglesia evangélica. En este caso, para exponer lo que nosotros creemos sobre la Eucaristía, la cena del Señor. Comencemos
con el capítulo favorito de los católicos es Juan 6. Y en el 27 dice, trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará, porque este señaló Dios el Padre. El 28 del mismo capítulo dice, que de Juan 6:28, entonces le dijeron, ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? Respondiendo les dijo, esta es la obra de Dios, que creáis en el que Él ha enviado. Nota, la pregunta de ellos fue sobre qué tenían que hacer. La respuesta de Cristo fue creer al que Dios envió. Hay que tomar nota, no olvidar eso, creer. El 6:30 dice, ¿qué señal pues haces tú para que veamos y te creamos? ¿Qué obra haces? Le responde. Jesús le respondió a ellos, nuestros padres comieron el maná en el desierto, como está escrito, pan del cielo les dio a comer. 6:32, y Jesús les dijo, de cierto os digo, no dio Moisés pan del cielo, mas mi Padre os dará el verdadero pan del cielo, porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Hay que tomar nota otra vez aquí, señor católico. Este pan del cielo o pan de Dios descendió del cielo, es decir, no tiene relación con nada de esta tierra. 6:34. Le dijeron, Señor, danos siempre de ese pan. Jesús les dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Otra vez hay que tomar nota. Juan 6:35. El que a mí viene no tendrá sed, no tendrá hambre jamás. Y el que en mí cree no tendrá sed. Vuelve a usar la palabra creer o tener fe para no tener sed. Esto es beber. No se tiene sed si se bebe. Ir a Cristo para tener hambre. Esto es comer. El 6:36 dice más, os he dicho que aunque me habéis visto no creéis. Todo lo que el Padre me da vendrá a mí, y al que a mi Padre viene no le echo fuera. Bueno, dice al que a mí viene no le echo fuera. De nuevo, creer en Él e ir a Él. El 6:38, porque he descendido del cielo, no para hacer mi voluntad, sino la voluntad del que me envió. De nuevo nos recuerda que Él vino del cielo. En el 39 promete una resurrección, pero es más interesante el 40. Dice, creer para tener vida eterna. Todo el que ve al Hijo y cree en Él tiene vida eterna. Los primeros en no entender murmuraban entonces de Él, los judíos, por lo que había dicho, yo soy el pan que descendió del cielo. Y decían, ¿no es este hijo de José, cuyo padre y madre nosotros conocemos? ¿Cómo pues dice este que descendió del cielo? Aquí vemos primero, los primeros confundidos con eso, con las palabras de Cristo, los primeros que tropezaron. Este es el pan que desciende del cielo, Juan 6:50, para quien el que de él come no muera. Ahora viene donde tropiezan los judíos y hoy los católicos. Yo soy el pan vivo que descendió del cielo. Si alguno comiere de este pan, vivirá para siempre. Y el pan que yo les daré es mi carne, la cual yo os daré por la vida del mundo. Y esto lo dio en la cruz. A esto se refiere todo el capítulo. Entonces los judíos contendían entre sí diciendo, ¿cómo puede darnos a comer su carne? Jesús les dijo, de cierto os digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y bebéis su sangre, no tendréis vida en vosotros. El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero, porque mi carne es verdadera comida y mi sangre es verdadera bebida. Y aquí es donde los católicos cambian esto a decir, esto es literal porque está diciendo que es verdadero. La cosa es que no es así. Él estaba diciendo de la comida real que interesa para la salvación del hombre.
Juan 6:56, el que come mi carne y bebe mi sangre, en mí permanece y yo en él. Como me envió el Padre viviente y yo vivo por él, por el Padre, asimismo el que me come, él también vivirá por mí. Nota, este es el pan que descendió del cielo, Juan 6:58, no como vuestros padres comieron el maná y murieron. El que come de este pan vivirá eternamente. Para nosotros los cristianos y los apóstoles nos quedó bastante claro que el pan que descendió del cielo no es su carne y sangre para comer y beber y no tener sed jamás. Es ir a Él y creer en Él, literal o espiritual. Si fuera literal como los católicos creen, entonces, ¿por qué siguen teniendo sed, hambre y siguen falleciendo literalmente? Si es espiritual, simbólico, entonces nosotros estamos en lo correcto. Primero, no tenemos hambre y sed espiritualmente, pues tenemos a Cristo, que es la palabra de Dios, que bajó del cielo, como dice Juan 1:14 y Hebreos 10:5. Morimos en el cuerpo esperando la resurrección como Él prometió. Ahora vemos a dos grupos de los que creyeron que era literal por no entender a Cristo y al grupo de apóstoles que creen como nosotros, los cristianos evangélicos. Juan 6:60, al oírlas, muchos de sus discípulos dijeron, dura es esta palabra, ¿quién puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, les dijo, ¿esto os ofende? Pues ¿qué? Si vieres al Hijo del Hombre subir a donde estaba primero. Ahora la confirmación de nuevo. Juan 6:63. El Espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Pero hay algunos de vosotros que no creen, porque Jesús sabía desde el principio quiénes eran los que no creían y quién le había de entregar. Y el 65 de Juan 6 dice, y dijo, por esto os he dicho que ninguno puede venir a mí si no le fuere dado por el Padre. De nuevo, venir y creer. Esa es la clave, venir y creer. Desde entonces muchos de sus discípulos volvieron atrás y ya no andaban con él. Dijo entonces Jesús a los 12, ¿queréis acaso iros también vosotros? Le respondió Simón Pedro, dijo, ¿a quién iremos, Señor? Si solamente tú tienes palabras de vida eterna, nosotros hemos creído y conocemos que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Ir a Cristo y creer es lo que habla Cristo en todo el capítulo. Así lo entendieron los apóstoles. No en comer y beberlo literalmente su sangre. Otros textos que usan para tratar de demostrar el dogma es la última cena. En la última cena, Mateo 26:26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo, tomad, comed, esto es mi cuerpo. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No dice tomada, sino derramada en la cruz. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba aquel día nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se estaba refiriendo literalmente a su sangre. En el reino de su Padre volverá a tomarse su propia sangre. Lucas 22:15 les dijo, cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La pregunta va de nuevo. ¿Jesús se comerá otra vez a sí mismo en el reino de Dios? ¿Y para qué lo haría? Si según la doctrina católica es para tener vida eterna, pero una vez teniendo la vida eterna y estando en el cielo, ¿para qué te serviría esa Eucaristía comerte literalmente a Cristo y Cristo comiéndose y bebiéndose a sí mismo? Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Bueno, aquí dice en memoria de mí, no dice en memoria de lo que estamos haciendo ahorita, y no puedes hacer nada en memoria de alguien que está presente. El 18 de Lucas 22 dice, porque os digo que
no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. En la última cena, Mateo 26:26, mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo, lo partió y dio a sus discípulos y dijo: tomad, comed, esto es mi cuerpo. 28. Porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. No dice tomada, sino derramada en la cruz. Y yo os digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo beba aquel día nuevo con vosotros en el reino de mi Padre. Se estaba refiriendo literalmente a su sangre. En el reino de su Padre volverá a tomarse su propia sangre. Lucas 22:15 les dijo: cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca. Porque os digo que no la comeré más hasta que se cumpla en el reino de Dios. La pregunta va de nuevo: ¿Jesús se comerá otra vez a sí mismo en el reino de Dios? ¿Y para qué lo haría? Si según la doctrina católica es para tener vida eterna, pero una vez teniendo la vida eterna y estando en el cielo, ¿para qué te serviría esa Eucaristía, comerte literalmente a Cristo y Cristo comiéndose y bebiéndose a sí mismo? Lucas 22:19, y tomó el pan y dio gracias y lo partió y les dio diciendo, esto es mi cuerpo que por vosotros es dado hacer esto en memoria de mí. Bueno, aquí dice en memoria de mí, no dice en memoria de lo que estamos haciendo ahorita, y no puedes hacer nada en memoria de alguien que está presente. El 18 de Lucas 22 dice: porque os digo que no beberé más del fruto de la vid hasta que lo beba nuevo en el reino de Dios. Notamos aquí que todos comieron y bebieron. Si esto era literal, ¿acaso Cristo se comió y se bebió a sí mismo? ¿Qué pasó con la sangre y cuerpo de Cristo en Judas? ¿Cómo estaba Cristo y Satanás viviendo juntos en Judas? Pues en Lucas 22:3 dice: y entró Satanás en Judas, por sobrenombre Iscariote. Aquí la pregunta sería para el católico: si hay una transustanciación en la carne del pan y el vino se convierte en sangre, ¿hubo dos transustanciaciones? Primero el pan y el vino se convirtieron en carne y sangre de Cristo, y una vez que los comió Judas se convirtieron en Satanás. ¿Esto es posible? No, esto no es posible. Es una aberración. Cristo promete tomar del fruto de la vida y del pan nuevamente en el reino de los cielos. Aparte que lo aclaró: fruto y cena, comerse a sí mismo, eso es falso. Ahora dicen comer y beber literalmente a Cristo, pero ¿qué parte de Cristo? ¿Su divinidad? ¿Su cuerpo y sangre? Según su propio catecismo, en el numeral 464, Jesús es verdadero Dios y verdadero Dios, verdadero Dios y verdadero hombre. Numeral 466, ambas naturalezas no se pueden mezclar. Así que Jesucristo hombre, siendo hombre y no Dios, en su humanidad no es omnipresente. Si está en el cielo, no puede estar en la tierra. Así que si subió, y así como subió en cuerpo, así vendrá de nuevo. Dice Mateo 24:23, entonces si algunos dijere: mirad, aquí está el Cristo, o mirad, está allá, no les creas. Porque como el relámpago que sale del oriente y se muestra hasta el occidente, así será también la venida del Hijo del Hombre. Él mismo lo advirtió: el Cristo literal en la hostia es falso. El Espíritu Santo en el Concilio de Jerusalén dice: apártense de sangre, no tomar sangre. Estos Hechos 15:24. La pregunta aquí para el católico sería: si la parte humana de Jesús, cuerpo y sangre, no es omnipresente, porque en su humanidad es hombre como nosotros, pero sin pecado, ¿cómo es que lo hacen venir y estar en todo el mundo en las Eucaristías que celebra la iglesia? ¿Es literal? ¿Realmente deberían de ponerse a pensar eso? ¿Es literal su sangre y su carne?
O es espiritual, o es en espíritu, es su Creían los divinidad. Primeros cristianos en la transustanciación. Ignacio de Antioquía creía en la Eucaristía literal. El católico dirá que sí, porque Ignacio de Antioquía atacaba una doctrina docetista y aquellos creían que Cristo vino como un fantasma, no creían que vino en cuerpo y carne. Entonces Ignacio de Antioquía dijo, ¿cómo es que ellos creerán en comer cuerpo y sangre de Cristo si ellos no creen que vino en cuerpo y en sangre? Ahora, ¿qué dijo Ignacio de Antioquía? Porque él hablaba bastantes veces en sentidos figurados. Dice, por ejemplo, en la carta a los romanos, permitidme ser pasto de las fieras por las cuales me es dado alcanzar a Dios. Soy trigo de Dios y los dientes de los animales que deben ser alimentados con el fin de ser presentado como el pan limpio de Cristo. Esta fue la carta a los romanos. También dijo, deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo, el linaje de David, y deseo beber su sangre, que es amor incorruptible. Carta a los romanos. ¿Acaso él era un pan de Dios? ¿Y Cristo también? ¿Acaso beber la sangre de Cristo era literal si él dijo que era solamente amor incorruptible? Clemente de Alejandría en el siglo II dijo, el Señor nos da a conocer este alimento en el Evangelio de San Juan, mediante símbolos. Comed mis carnes y bebed mi sangre, dice aludiendo alegóricamente con las palabras comida y bebida a la manifestación de la fe y de la promesa. La iglesia, que como el hombre se compone de múltiples miembros, sea reaviva. Aquí estamos viendo que los cristianos primitivos no creían que la Eucaristía era literal, simplemente era simbólica, igual que nosotros los cristianos de hoy, los cristianos evangélicos. Teófilo de Antioquía en el 186 dijo, yo no debería estar refutando estas cosas, sino fuera porque te veo ahora dudando sobre la doctrina de la verdad. Esto se lo escribió a Autolio. Y esto se lo escribió porque muchas personas acusaban a la iglesia de comer carne y sangre literal, y él termina diciendo, y lo que es más malvado y cruel, que se alimentan de carne humana. Eso es lo que querían los paganos y esto fue lo que él tuvo que defender. La iglesia no come carne humana. Que dice la Didache en el 10, capítulo 10 que él nos leyó hace un ratito. Después de saciarse, den gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestro corazón, y por el conocimiento de la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de Jesucristo, tu siervo. A ti la gloria por los siglos. Tú, Señor poderoso, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute y para que te dieran gracias más. A nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual y de la vida eterna por medio de tu siervo. Desde los primeros cristianos y la didache que ellos usan para argumentar su doctrina lo refuta. Así que mi presentación, mi exposición sobre la Eucaristía sería todo. Mi primera pregunta sería, ¿dónde podemos ver que el espíritu o las cosas espirituales no son literales? O sea, que las cosas espirituales son simbólicas. Porque para nosotros lo espiritual es más real que lo físico. Lo físico no llega a ser tan real como lo que es el espíritu. Ya ves que este cuerpo se desborona y el alma va a Dios. Es totalmente literal. Ahora quisiera saber de dónde sacas que el espíritu o la palabra espiritual es igual a simbólico, no real. De respuestas tan sencilla. Toda lo que fue este debate, yo estuve diciendo lo que es simbólico, lo que es simbólico, simboliza cuerpo y sangre de Cristo es el pan y el vino.
No la divinidad de Cristo, jamás he dicho que esa es simbólica. Al contrario, yo he estado diciendo todo este tiempo que a lo que se refiere Cristo comer y beber para tener vida es exactamente a eso, a el maná que bajó del cielo. Y esto es la divinidad de Cristo, lo real, más que lo literal. Entonces yo nunca he dicho, jamás he dicho que lo espiritual sea figurado. Al contrario, yo he dicho que es aquí lo espiritual lo que debes de comer y no el cuerpo. Todo eso este tiempo lo he estado diciendo. Lo que simboliza solamente es el pan y el vino. Lo digo yo y lo dijo un padre de la iglesia en el siglo II y lo dice la Didache, que es antes todavía que él. Es comida y bebida espiritual, no física de su cuerpo. Esa sería mi respuesta. Segunda pregunta, contexto de la pregunta. Podemos ver la actitud constante de Cristo de que cuando su oyente no lo está entendiendo bien, Él le explica y di varios ejemplos en mi refutación, como por ejemplo Nicodemo y cuando está con la samaritana que llegan los apóstoles, varios ejemplos. Ahora bien, cuando Jesús le entienden bien y no le quieren hacer caso, entonces Él se pone más serio y hace una ratificación. Lo mismo pasa aquí en San Juan 6, donde sus apóstoles, sus discípulos, que ya eran discípulos de Cristo, lo abandonan. Y Cristo no les dice, no les explica que no es literal, que comer su carne significa alguna otra cosa, sino que los deja marchar. ¿Por qué no les explicó Jesucristo qué significaba comer su carne y su sangre y si era simbólico? Ya que la discusión era comer su carne. Respuesta tan simple, tan sencilla. Observa. Cristo cuando hablaba por parábolas, siempre los apóstoles al no entender las parábolas le decían, Señor, explícanos la parábola. Cuando los apóstoles sí entendían lo que Cristo dijo, jamás se les daba ninguna explicación a ellos. Y este texto lo vemos clara y completamente cuando Jesús le dijo a sus discípulos, ¿ustedes también quieren irse? Pues váyanse. La respuesta de los apóstoles fue la siguiente. ¿A quién iremos si solamente tú tienes palabras de vida eterna? ¿Hubo alguna explicación? No. La explicación está en Juan 6:63. Pero esa explicación tú no la aceptas. Pero ellos sí la aceptaron. Los que sí entendieron la aceptaron. Mi tercera pregunta es la siguiente. Basada en San Ignacio de Antioquía en la carta a Filadelfia, capítulo 7, versículo 1 en adelante. Dice lo siguiente: apártense de la Eucaristía y de la oración los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. La pregunta es, Lithium, ¿tú confiesas que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo, como lo dice San Ignacio de Antioquía? Puedes confesar, y es doctrina evangélica, que la carne de nuestro Señor Jesucristo es la Eucaristía. Bueno, aquí sacaste un poquito de contexto lo que dijo Ignacio de Antioquía, ya que él se refería al docetismo, que ellos no creían que Cristo había venido en carne. Yo ya te lo había explicado hace tiempo, en mi exposición, creo. Que Ignacio de Antioquía decía que él también era pan de Dios y era pan de Cristo, era trigo. Obviamente él hablaba todo en sentido figurado, porque él no creo que él esté diciendo que tú creas que él era también Cristo, porque también él dijo ser pan de Dios. Entonces mi respuesta sería sí, tal como él creía, yo lo creo. ¿Por qué dijo eso de los docetistas? Porque ellos no creían que Cristo había venido en carne.
Entonces Ignacio de Antioquía entendía, sí, entendía igual que nosotros. Yo te lo expliqué. Él dijo que la sangre de Cristo era el amor. Mi primera pregunta, basándome en Filipenses 3, 20 y 21. Si estos nuestros cuerpos serán transformados en uno similar al de Cristo, pues lo dice Filipenses 3:21. La pregunta aquí es, ustedes los católicos cuando comen la Eucaristía, ¿cuál cuerpo se están comiendo? Porque Jesús lo dijo antes de morir, esta es mi carne y esta es mi sangre. Pero después de morir y resucitar, Cristo no tenía un cuerpo mortal, sino que tenía un cuerpo glorificado. La pregunta para ti sería, ¿cuál de los dos cuerpos te estás comiendo? ¿El cuerpo que tenía carne y sangre o el cuerpo glorificado de Cristo después de la resurrección? Un cuerpo que ya traspasaba paredes también. Un cuerpo similar al que tendremos nosotros, porque lo dice la Biblia, cuando seamos transformados. ¿Cuál de los dos cuerpos te comes? Bueno, la pregunta de Lithium es, ¿cuál cuerpo nos comemos? ¿El cuerpo común de Cristo, digámoslo así, o el cuerpo resucitado de Cristo? Nosotros comemos el cuerpo resucitado de Cristo, porque Cristo presentó igualmente cualidades de cuerpo resucitado estando vivo. Él caminó sobre las aguas, eso es solo de un cuerpo resucitado. Entonces, cuando Cristo en la última cena dice, esto es mi cuerpo, Él usa cualidades de un cuerpo resucitado. Esa sería mi respuesta, comemos un cuerpo resucitado. En el Concilio de Trento, en el capítulo 3, hablando de la Eucaristía, dice parte de, pues existe Cristo todo y entero, bajo las especies del pan y bajo cualquier parte de esta especie, y todo también existe bajo la especie del vino y de sus partes. Entonces la pregunta sería, tú cuando comes la Eucaristía dices que te estás comiendo a Cristo, ¿te estás comiendo su hígado, su riñón, la vesícula, el páncreas, los pulmones, todo, las vísceras, todo te estás comiendo de Cristo, todo eso? Porque el concilio dice que sí, según tu iglesia? ¿Tú crees que te estás comiendo exactamente todo lo que es el cuerpo de Cristo? Espero la respuesta a esta es mi segunda pregunta. Cuando en el concilio hablan sobre que nosotros comemos a todo Jesucristo, pues claramente comemos a todo Jesucristo. Pero más que comer todo eso que tú hablas, nosotros comemos la divinidad de Jesucristo, la esencia de Jesucristo. Eso es de lo que nosotros alimentamos, porque un padre alimenta a su hijo aquí en la tierra con comida física, pues nuestro Padre que es celestial nos alimenta con alimento de espíritu, que es un alimento espiritual, que en ninguna forma quiere decir simbólico ni no real, que alimenta a nuestra alma. Entonces nosotros comemos la esencia, el cuerpo de Jesucristo. Mi tercera y última pregunta. En el catecismo, desde el numeral 464 al 467, explica que las dos naturalezas de Cristo no se pueden mezclar. Una no dejó de ser divina, la otra no dejó de ser hombre. Ahora en Hechos 1:11 dice, los cuales también les dijeron, varones galileos, ¿por qué estáis mirando al cielo? Este mismo Jesús que ha sido tomado de vosotros al cielo, así vendrá, como le habéis visto ir al cielo. La pregunta aquí sería, ¿cómo es que ustedes bajan corporalmente a Cristo, a su iglesia y a todas las iglesias de todo el mundo, si lo que ustedes presumen comer es su cuerpo físico, que es el 100% hombre? Cuando el 100% hombre tiene omnipresencia. Y cuando ustedes bajaron a Cristo, si Él dijo que si les dicen que está aquí o si les dicen que el Cristo está allá, no lo crean, porque Él vendrá como viene el relámpago. Entonces, ¿cómo es que ustedes acomodan eso ahí? ¿Cuál sería tu explicación, tu respuesta?
¿Cómo bajas a Cristo? ¿Cómo haces a Cristo omnipresente en su parte física? Si Él prometió ir y no volver hasta su segunda venida. Y según tu catecismo, no es omnipresente su parte 100% hombre porque no fue absorbida por la divinidad. Aquí haces al menos dos preguntas, pero no importa, te las voy a contestar. Primero preguntas y dices que en el concilio de nosotros se explica claramente lo que es la unión hipostática, que Cristo, su humanidad y su divinidad no se pueden mezclar, pero tampoco, te faltó decir esto, tampoco se pueden dividir, tampoco puedes dividir la humanidad de Cristo con la divinidad. Yo creo que es doctrina evangélica también la unión hipostática, aunque en realidad no lo sé, no estoy seguro. Entonces no podemos decir que Cristo hombre está dividido de Cristo Dios. Entonces al consumir a Cristo hombre consumimos a Cristo Dios y es el cuerpo resucitado de Jesucristo. Ahí también podemos entender un poco cuando nosotros, por ejemplo, hablamos sobre María, Madre de Dios. María no creó ni al hombre ni a Dios, ¿me entiendes? Pero María engendró a la humanidad de Cristo. Pero Cristo es Dios, entonces no se puede dividir, María es Madre de Dios. En la segunda pregunta, me dices que cómo hacemos bajar a Cristo si Cristo prometió estar en el cielo y que hasta su vuelta no volvería. Si no entiendes nuestra doctrina, pues deberías estudiarla un poco. Nosotros decimos que Cristo está sacramentalmente, misteriosamente. Cristo está misteriosamente ahí, eh, bajo la figura del pan y el vino. No es visible. Cuando hablamos de que Cristo vendrá, cuando Cristo dice que Él va a venir y que todo ojo le verá, estamos hablando de que Cristo vendrá físicamente, ¿me entiende? Que la gente lo podrá ver, pero Cristo no va, Cristo no viene, Cristo es Dios Todopoderoso. El Padre no va, el Padre no viene, el Padre está en todo lugar y en todo momento. Lo mismo sucede con Jesucristo. Jesucristo está en los pobres, está en nuestros amigos, en nuestra suegra, pero en una forma específica y especial está en la Eucaristía y está arriba en el cielo con el Padre. Buenas, esta es mi primera refutación al argumento de nuestro amigo Lithium sobre la interpretación de San Juan, capítulo 6. Vamos a ver, voy a hacerlo primeramente como de una forma más general y luego, si nos queda tiempo, espero que sí, si no Lithium me regala unos minutos, yo sé, explicar una parte, irlo leyendo versículo por versículo, pero comenzaré de una parte más general. Igualmente, si Lithium ocupa más tiempo, yo le puedo dar, no hay problema. Vamos a ver. En la primera parte del capítulo de San Juan, comer el cuerpo de Cristo es creer en Él. Eso dice Lithium y eso es cierto. Pero hay que distinguir, porque en el capítulo 6 de San Juan se divide en tres partes. La primera parte, la multiplicación de los panes, el alimento físico. Termina su discurso Jesús diciendo, trabajen por la comida de un día, sin trabajen comida de un día, sino por el alimento que permanece y da vida eterna. Este lo hará el Hijo del Hombre. Disculpe. Enseguida se habla del pan de vida, que es creer en el Hijo de Dios. El versículo 35 lo dice, yo soy el pan de vida, el que viene a mí nunca tendrá hambre, el que cree en mí nunca tendrá sed. Pero a partir del versículo 48 hasta el final del capítulo se habla del pan de vida, que es el cuerpo de Cristo. Así que se habla del alimento en todo el capítulo. Primera parte, el alimento físico. Segunda parte, el alimento de creer en Cristo. Y la tercera parte, el alimento del cuerpo de Cristo. Es una especie de espiral cada vez que vuelve al mismo tema el ritornelo de San Juan que hablan algunos especialistas bíblicos. Este es todo el libro de San Juan, todo el Evangelio de San Juan, tiene algunas partes donde se aplica este ritornelo. Eh, y precisamente en este capítulo, la tercera parte no puede entenderse de manera simbólica porque Jesús lo habría explicado. Era práctica constante de Cristo que si sus oyentes lo entendían de forma literal, cuando él hablaba en sentido simbólico,
Él corregía inmediatamente. Y pongo unos ejemplos. De acuerdo a Nicodemo, Juan 3, Juan capítulo 3, versículo 3 en adelante. Jesús hablaba de nacer de nuevo. Nicodemo entiende que es volver al seno de su madre. Y Jesús le dice, no, es nacer del agua y del espíritu. O cuando Jesús le dice, cuando van con los apóstoles, cuídense de la levadura de los fariseos. Ellos dicen, hey, no traemos panes. Jesús aclara, no, cuídense de la doctrina de los fariseos. Mateo 16, 6. O también cuando está con la samaritana, San Juan 4:31 en adelante, los apóstoles le ofrecen de comer y Jesús les dice, tengo otro alimento que ustedes no conocen. Ellos piensan, ¿le habrá traído alguien de comer? Jesús dice, mi alimento es hacer la voluntad de mi Padre. O sea, cuando Jesús habla de manera simbólica, explica lo que está diciendo para evitar el error en sus oyentes, cosa que no hizo en esta parte del capítulo 6 de San Juan, en la tercera parte. Al revés, cuando Jesús habla de manera literal y lo que está diciendo causa desconcierto, murmuración o rechazo en los creyentes y así deberían entenderlo las cosas, pues entonces Jesús repetía lo que había dicho, lo repetía, aunque escandalizara a los oídos presentes. El caso, por ejemplo, cuando cura al paralítico y le dice primero tus pecados te son perdonados, Mateo 9:1, los oyentes dicen, ¿quién es este que puede perdonar los pecados? Solo Dios. Jesús dice, pues para que sepan que el Hijo del Hombre tiene el poder para perdonar pecados, toma tu camilla y vete a tu casa. Jesús repite lo mismo, aunque no les guste. También el caso de la samaritana. Eh, disculpen, también el caso de la actitud constante de Cristo de trabajar el sábado, de llamarle Padre a Dios. Y sabemos el costo que eso le costó la vida, San Juan 5:18. Pero Jesús se mantenía en su verdad, pese a quien le pese, y aunque se ganara el rechazo de sus oyentes. Y lo mismo pasa en la parte 6 del capítulo de San Juan. Jesús, en lugar de retractarse o aclarar de que está hablando en sentido figurado, él hace una triple ratificación como lo hace también en el capítulo 8 de San Juan, versos 55 en adelante. Jesús está hablando que existía en tiempos de Abraham. Los judíos no creen. Entonces ellos dicen, no tienes ni 50 años y dices que has visto a Abraham. Jesús les contestó, en verdad les digo, antes de Abraham existiera yo soy. O sea que les vuelve a repetir y se pone más intenso, haciendo una especie de juramento. En verdad les digo. Y cambia las palabras. En su lugar de decir yo existía, dice yo soy, que es el nombre de Yahvé allá en Éxodo 3:14. Y lo mismo sucedió en este pasaje del Evangelio 6 de San Juan, donde habla del pan de vida. Nos va a dar de comer su cuerpo y su carne. La gente empezó a murmurar en el versículo 52, ¿cómo puede este darnos a comer su carne? Jesús les dijo, en verdad les digo, si no coméis la carne del Hijo del Hombre y no bebéis su sangre, no tenéis vida en vosotros. El que mastica mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna. Ahí está, Jesús se pone más intenso, rectifica lo dicho de una triple forma. Primero, repite lo que había dicho, es así, les voy a dar de comer mi carne. Segundo, hace una especie de juramento, en verdad les digo. Y tercero, cambia las palabras. En lugar de fago, que significa comer, pero puede ser utilizado de forma simbólica, como la palabra sarcófago, el que come carne, pero Jesús cambia la palabra y no dice fago, sino trogon, que quiere decir masticar, morder, roer, claro, entonces, para que quede claro, entonces Jesús repetía lo dicho y se pone más intenso. Entonces podemos ver de este capítulo de San Juan que Jesucristo nos muestra el capítulo 6 de San Juan, la tercera parte, que es de forma literal. Luego procederé a tocar el argumento sobre los padres de la iglesia y sobre el argumento sobre lo que sería la última cena y las bodas las cenas del cielo. Si Jesucristo cenará en el cielo. Termino con mi refutación. Voy a tratar de correr porque me quedan alrededor de 4 minutos.
Dice, si hay una transustanciación en la carne del pan y el vino, se convierte en sangre, no hubo otras transustanciaciones. Bueno, aquí Lito nos está comentando que después de haber adquirido la cena del Señor, lo que llamamos la Eucaristía, entró en el Satanás, entró en Judas Satanás. Pero vemos que el texto dice que no iba en la Eucaristía, sino después de ella. Él ingiere, entra a la Eucaristía y después de ella entra Satanás. ¿Cómo podemos explicar esto? Lo explicamos con 1 Corintios 11. Aquí San Pablo nos está diciendo que el que come indignamente el cuerpo del Señor, juicio come para sí mismo. También dice que el que come sin discernir, sin entender lo que está haciendo, sin entender el cuerpo, come y bebe su propia condenación. Entonces vemos que a Judas, un pan de vida eterna, un pan que le iba a hacer la salvación, que era el cuerpo de Jesucristo, le sirvió para condenación, según 1 Corintios 11. En el pan no iba el diablo, no hubo dos transustanciaciones, solo hubo una. Y después del pan, y después de haber consumido, pues Satanás entra en él porque el alimento le sirvió de condenación. Dices, solo hay una venida de Cristo y antes de ello nadie lo verá. Y citas algunas cuestiones donde claramente se ve que Jesucristo vendrá una sola vez. Si dicen que Cristo está por aquí o está por allá, no le creas. Bueno, aquí hay que entender que Cristo es omnipresente. Cristo está en todas partes y en todo momento y en todo lugar. Cuando nosotros hablamos sobre la venida de Cristo, sobre que Cristo vendrá, estamos hablando de una representación visible, que todo ojo le verá, todo mundo verá a Cristo. Entonces, cuando hablamos de una venida, en vez de una venida, vemos de una representación visible. Cristo vendrá visiblemente a la tierra. Y en la Eucaristía está sacramentalmente. Por fuera lo que se ve es pan y vino. Hay que tener fe, como dice la palabra, para creer en ello, que Cristo está en el cuerpo y la sangre de Jesucristo en la Eucaristía. Solo Ignacio de Antioquía atacaba a los docetas. Bueno, tú aquí dices que Ignacio de Antioquía, atacando a los docetas, bueno, claramente atacaba a los docetas, por eso utiliza esas palabras. Pues mira bien, primero tú das unos textos que, bueno, no das capítulos ni versículos donde lo haya dicho. Aparte, podemos ver que aquí, bueno, los textos que tú das en Ignacio de Antioquía está haciendo un poema, como cualquiera lo haría. El Papa, yo he escuchado poemas parecidos del Papa, donde el Papa dice que la sangre de Cristo en la Eucaristía es sangre de amor, sangre de limpieza, todas esas cosas. Pero San Ignacio de Antioquía no está diciendo y en ningún momento dijo que era simbólico, no ha dicho que es simbólico. Mira lo que dice San Ignacio de Antioquía ya defendiendo lo que es la Eucaristía. Dice San Ignacio de Antioquía, carta de Esmirna, capítulo 7, versículo 1. Apártense de la Eucaristía y de la oración, los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Te pregunto a ti, Litio, ¿tú confiesas que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo? No, entonces tú no eres evangélico. Entonces, Ignacio de Antioquía tampoco era evangélico, porque tú no hablas como Ignacio de Antioquía. Ignacio de Antioquía cita Filadelfia, capítulo 5, versículo 1. Poned todo esfuerzo en usar de una sola Eucaristía, porque una sola es nuestra carne del Señor Jesucristo, y un solo cáliz para unirnos con su sangre. Un solo altar, así como un solo obispo. Dime, te pregunto a ti, tú pones todo en hinco de usar una sola Eucaristía y tú puedes decir que una sola es la carne de nuestro Señor Jesucristo y un solo cáliz para unirnos con tu sangre. Esto no es protestante, esto es católico. Aquí vemos una defensa de lo que es la oración y la Eucaristía. También comentabas un poco sobre la didaché. Bueno, en el capítulo 10 podemos ver el ritual, por decirlo así, de lo que sería la misa, la Eucaristía. Y al final, bueno, él habla perfectamente bien sobre la Eucaristía y al final dice que es un alimento espiritual. Lithium hace entender que un alimento espiritual es igual a un alimento simbólico, pues para nada. Lo espiritual es más real que lo físico. Lo físico no es comparable, no es tan real como lo que sería el espíritu. El espíritu es lo más real que puede haber en el mundo. Entonces, claramente es un alimento espiritual y nuestro Papa y nuestros apologetas así lo dicen, es un alimento de espíritu. Bueno, comienzo yo. Esto es tan fácil. Él dice, aquí hay transubstanciación y él tomó el pan y bendijo y dijo, haced esto en memoria de mí. Y eso significa que recordáramos lo que él dijo y dice que es literal. Él dice, en realidad la Biblia por todos los capítulos que habla de eso en ningún momento dice que es literal. Ahora dice, bueno, él dice que es
es necesario el pan y el vino porque ahí es donde ocurre la transustanciación. Mi pregunta sería, ¿en dónde dice Jesús que hay una transustanciación? En ningún lado. Y dice que volverá a tomar lo nuevo en el reino de Dios. La pregunta que yo le haría de nuevo, ¿será otra transustanciación en el reino de Dios, en el reino de los cielos? No, no existe tampoco otra transustanciación. Allá arriba Jesús jamás habló de eso. Y si no dice en ningún momento que es figurado, tampoco en ningún momento dice que es literal. Bueno, aquí de plano sí se voló la barda. Comienza a decir que cita Juan 6:52. Pero él comienza a hacer una diferencia entre lo simbólico y lo literal. El problema para él es que aquí no estamos hablando de algo ni simbólico contra literal. Aquí lo que estamos hablando es en sí el sentido espiritual. ¿Por qué? Porque Cristo sí prometió vida eterna. ¿Mm? Sí prometió resucitar. Y esto sí es en el sentido espiritual, porque yo se lo dije en mi exposición. Ellos se están muriendo todos los días. ¿Cómo me va a sostener que es literal la vida eterna? Es imposible, si ellos están muriendo todos los días, dijo, y el que a mí viene y come de este pan ya no más morirá. Y Cristo mismo dice que resucitará en el día posterior, en el último día. Ahora dice que los judíos entendieron que era literal. Cita Juan 6:52. Los judíos entendieron que era literal. Pero dice que Simón Pedro no entendió al parecer. La pregunta para él sería, ¿quién le dijo tal cosa? Ya que cuando sus apóstoles, sus discípulos no entendían algo, Jesús se los explicaba. Y aquí sucedió lo mismo cuando les preguntó, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y él respondió, tú eres Jesús, el Hijo del Dios viviente. Bueno, en este pasaje fue el mismo personaje el que contestó. Y dijo, ¿a quién más iremos? Solamente tú tienes palabras de vida eterna. Bueno, ahora que cita Juan 6:52, no leyó donde dice que él es el pan que descendió del cielo porque menciona el maná, pero le recuerdo que del cielo no bajó un pan, sino un espíritu. Así que él no puede poner aquí lo literal contra lo simbólico, porque aquí sería más bien que explique él si es carnal o si es espiritual el sentido del texto. Ahora intenta relacionar Apocalipsis 3:20 con Juan 3:26. Apocalipsis 3:20 dice, he aquí yo estoy a la puerta y llamo. Si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Y cenados por la boca, dice. Cita Juan 3:26 primero, que no tiene nada, ninguna relación. Pero lo interesante es Juan 3:36, el último capítulo. Dice, y el que cree en el Hijo tiene vida eterna, pero el que se rehúsa a creer en el Hijo no verá la vida, sino que la ira de Dios está sobre él. Afirma solamente lo que vengo diciendo, creer, no comer literalmente. Gracias por el capítulo. Como siempre lo digo, traen textos que terminan refutándolos, porque ese capítulo me da toda la razón a mí, que yo ya venía diciendo desde mi exposición, que para tener vida eterna hay que creer y acercarse para beber. Ahora lo que quiso citar fue Juan 13:26, pero dice, respondiendo Jesús, a quien yo diera el pan mojado, aquel es. Y mojando el pan lo dio a Judas Iscariote, hijo de Simón. Y después del bocado, Satanás entró en él. Entonces Jesús le dijo, ve, hazlo más pronto lo que tienes que hacer. Ahora dice él que el que come y cena indignamente entra Satanás literal. Observen lo que él dijo. Otra vez.
Eso pasa por no leer la Biblia. Yo no sé de dónde sacó sus argumentos, me imagino que de alguna página católica. Primero tiene que decirnos si Juan 13:26 está hablando de la Eucaristía. Ellos estaban celebrando la Eucaristía en el relato que está en Juan 13:26. Si dice que no, se va a refutar. Si dice que sí, pues malas noticias, ya que ellos son los únicos que comen hostia remojada en vino. Entonces su Eucaristía es de Judas y ellos son puros Judas Iscariotes, ya que fue el único que comió pan remojado, igual que los católicos. También dice que el que come indignamente entra Satanás literalmente a él. Pero ¿qué dice en 1 Corintios 11:29? Pero el que come y bebe indignamente sin discernir el cuerpo del Señor, juicio y come, bebe y bebe para sí. Por lo cual hay muchos enfermos y debilitados entre vosotros, y muchos están muertos, duermen. Si pues nos examinásemos a nosotros mismos, no seríamos juzgados. Aquí dice que puedes hasta morir por no discernir. ¿Y qué hay que discernir? El pan y el vino, no, ahí el contexto está hablando, el contexto está hablando de que te examines tú en tu vida, porque no te vas a poder tomar un juicio como si fuera una copa. Esto también está hablando en un sentido espiritual. Ahora la pregunta sería, ¿cómo tú dices que aquí se está hablando de que si comes indignamente se te mete el diablo? Eso es interesante, porque aquí estamos hablando solamente del cuerpo de Cristo y me estoy refiriendo a 1 Corintios desde el 11:29, desde el versículo 29 hasta el 31. ¿Cómo dices tú, que se te va a meter el diablo si lo comes indignamente? Si el capítulo aquí, los textos te están diciendo que eso te pasa por comerte el cuerpo de Cristo en tu espíritu. Obviamente sabemos que no es literal. Ahora cita a Mateo 4:4 y dice Mateo 4:4. Él respondió y dijo, escrito está, no solo de pan vive el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca de Dios. Pero se lleva otra tremenda refutada, ya que Cristo cita a Deuteronomio 8:3. Y te afligió y te hizo tener hambre y te sustentó con maná, comida que no conocías tú, ni tus padres la habían conocido, para hacerte saber que no solo de pan vive el hombre, mas de todo lo que sale de la boca de Jehová, Yahvé, o como diga tu versión. Solamente de lo que sale de la boca de Yahvé vivirá el hombre, no solo de pan. Lo que me da toda la razón, ese pan es el verbo. Entonces Jesús ya existía en cuerpo y sangre desde los tiempos de Moisés, cuando se le dio esta palabra en el Pentateuco a Moisés. No, pero sí en espíritu, en su divinidad. Lo que yo vengo diciendo, el verbo es el espíritu, no su cuerpo y su sangre. Cita 1 Corintios 10:17, pero veamos desde el 10:16. La copa de bendición que bendecimos no es la comunión de la sangre de Cristo, y el pan que partimos no es la comunión de Cristo. Siendo uno solo el pan, nosotros con ser muchos somos un solo cuerpo, pues todos participamos de aquel mismo pan. La pregunta, en realidad, ¿somos uno solo literal o no? El contexto habla de comunión. Usando su misma lógica aquí, entonces, si él dice, aquí se está hablando de literalmente el pan, cuerpo de Cristo. Bueno, el texto también dice, los textos también dicen que somos un solo pan, y el texto está hablando de la comunión. Entonces, usando su misma lógica, yo le preguntaría, ¿todos los cristianos del mundo somos uno solo literalmente? Me va a decir que no. Entonces, ¿cómo va a tomar esos textos? Ahora me cita la Didaché, desde el capítulo 10 al 4. Pero, ¿qué dice la Didaché?
Después de saciarse, den gracias así. Te damos gracias, Padre Santo, por tu santo nombre que hiciste morar en nuestro corazón y por el conocimiento, la fe y la inmortalidad que nos has dado a conocer por medio de Jesús, tu siervo. A ti toda la gloria por los siglos. 3. Tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento de vida. Hay que poner mucha atención en el 3. Dice, y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias, mas nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida. Pare la oreja y ponga la lupa. Espiritual. Y la vida eterna por medio de tu siervo. La Didache te refuta y me da la razón a mí. La comida y la bebida que se habla en la Eucaristía, según la Didache que tú me citaste, es espiritual, lo dice el 3, de un alimento y una bebida espiritual. Ahora vamos hasta Antioquía. Primero cita Ignacio de Antioquía, pero Ignacio de Antioquía usaba muchos símbolos. Es lo que ellos han tropezado mucho con los escritos de él. Por ejemplo, Ignacio de Antioquía dice, permitidme ser pasto de las fieras, por las cuales me es dado alcanzar a Dios. Dice Dios, soy trigo de Dios y los dientes de los animales que deben ser limados con el fin de ser presentado como el pan limpio de Cristo. Esta es la carta a los romanos. La pregunta para él sería, Ignacio de Antioquía pensaba que él era pasto, pensaba que él era pan de Dios y pensaba que era pan de Cristo. También dijo, deseo el pan de Dios, que es la carne de Jesucristo del linaje de David, y deseo beber su sangre, que es el amor incorruptible. Notamos que él termina siempre aclarando el símbolo que él dio. Estamos en Antioquía, esta fue la carta a los romanos. También. ¿Acaso él era un pan de Dios y Cristo también? ¿Acaso beber su sangre literal? Él dijo que era amor incorruptible. Sigamos en Antioquía. Clemente, ahora vamos a Alejandría. Clemente de Alejandría, siglo II. El Señor nos da a conocer este alimento en el Evangelio de San Juan mediante símbolos. Comed mi carne y beber mi sangre, dice aludiendo alegóricamente con las palabras comida y bebida a la manifestación de la fe y de la promesa. La iglesia, que como el hombre se compone de múltiples miembros, se reaviva, se desarrolla, se cohesiona y adquiere consistencia. Por este doble alimento, la fe es su cuerpo, la esperanza su alma, como también el Señor está constituido de carne y sangre. La esperanza en realidad es la sangre de la fe. Gracias a ella y al alma se conserva la fe. Si la esperanza se desvanece a modo de flujo de la sangre, la vitalidad de la fe desaparece. ¿Notan? Clemente de Alejandría en el siglo II me está dando la razón a todo lo que yo dije primero. No es literal, sino que es la fe, el creer y el acercarse a Cristo. Ahora veamos lo que dice Teófilo para Autólico. Teófilo de Antioquía del año 186. Yo no debería estar refutando estas cosas si no fuera porque te veo ahora dudando sobre la doctrina de la verdad. Incluso siendo sensato, soportas de buena voluntad a los ignorantes. De otra forma no habrías dejado desviarte por los vanos discursos de hombres insensatos, ni creído en rumor preconcebido de bocas impías, que mentirosamente calumnian a nosotros que adoramos a Dios y nos llamamos cristianos, esparciendo que tenemos mujeres en común y que no nos importamos con qué nos unimos. Por otra parte, dicen mantener relaciones carnales con nuestras propias hermanas, y lo que es más malvado y cruel, se alimentan de carne humana. Teófilo de Antioquía del 186 explicaba las herejías contra la iglesia de que lo más interesante, se alimentaban de carne humana, lo que los católicos creen y afirman y defienden. Y termina hablando de transustanciación, lo que no ha podido demostrar hasta hoy.
Bueno, primeramente quisiera comentar sobre las respuestas de Lithium a mis tres preguntas. La primera respuesta que nos da Lithium nos da a entender que sí, que lo espiritual es verdadero y es real. Pero cuando hablamos de la Didache en el capítulo 10, ahí no es real, porque dice que es un alimento de espíritu. Pero antes nos había dicho que era su cuerpo y era su sangre. Nos muestra, por decirlo así, la celebración de la Eucaristía. Entonces, cuando llega a ese alimento, ese espíritu o espiritual, no quiere decir que todo lo anterior no era correcto. Está diciendo que esto es un alimento literal, real y alimenta a nuestro espíritu. Eso es lo que está diciendo. No está diciendo que lo que ha dicho antes no es real, no es una negación. Ahora bien, comentaste también sobre Juan 6. No, respondiste más bien. Me dices que Jesús cuando hablaban parábolas, pero esto no es una parábola, Jesucristo les explicaba a sus apóstoles. Pero yo presenté el caso de Nicodemo. Nicodemo no es apóstol. Y, y él le pregunta a Cristo y él no entiende y Cristo lo corrige. Y hay varios ejemplos, creo que di otros ejemplos. Entonces, cuando sus discípulos, que ya eran discípulos de Jesús, se van, la discusión cuál era, el comer y beber su carne. Y Cristo no los devuelve y les dice, no, comer mi carne significa hacer la voluntad de mi Padre o alguna otra cosa que tú entiendas sobre eso, pero no lo hace. ¿Por qué? Porque él está hablando de forma literal y claramente en las escrituras mosaicas jamás va a aparecer el comer y beber su carne. Por eso ellos no lo quisieron aceptar y por lo cual los discípulos se fueron. Luego has dicho que la respuesta está en San Juan 6:63. Dice, el espíritu es el que da vida. El espíritu es el que da vida. La carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Claramente dice la carne, no dice mi carne. Sería absurdo luego de dar un discurso sobre su carne y su sangre haber dicho después que no sirve para nada. Sería tonto. Aquí está hablando de la carne, sobre la humanidad, los hombres, no de su carne. La carne de Cristo es totalmente aparte. Dice, la carne para nada aprovecha. Las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. Son dos cosas literales. Esto de ninguna forma es una retractación. Aquí no está diciendo todo lo que yo he dicho no es real, para nada. Más bien lo mezcla con dos cosas totalmente literales, el espíritu y la vida, para mostrarnos que lo que está hablando él es de forma literal totalmente. Con su argumentación sobre Ignacio de Antioquía, bueno, debemos entender un poco sobre el contexto de Ignacio de Antioquía. Él nos trata de dar un contexto, pero no es el contexto real sobre esta situación que vivía Ignacio de Antioquía. El problema era que los docetas claramente no creían que Cristo nació de María, lo creían que él venía, que había llegado del cielo, nada más, ¿verdad? Ya grande, creo. Entonces, este, los docetas negaban eso, pero los docetas también celebraban un tipo de Eucaristía. Ellos tenían su ritual y todo, y hacían sus misas. Entonces, en Ignacio de Antioquía atacaba a los docetas y les decía, apártense ustedes de la oración y de la Eucaristía, porque no confesaban que Cristo, que en la Eucaristía estaba su cuerpo y su sangre. Ellos celebraban sus misas extrañas, sus rituales raros, y San Ignacio de Antioquía los reprende. También podemos ver otra carta en San Ignacio de Antioquía, no recuerdo el versículo, pero está en la carta a los romanos que dice, solo una Eucaristía debe tomarse por válida, aquella cual se celebra bajo el obispo y el colegio de ancianos. Porque San Ignacio de Antioquía debe aclarar esto, porque debe decir solo una Eucaristía debe darse por válida, porque los docetas andaban celebrando su dichosa Eucaristía, una Eucaristía falsa, lo mismo que hacen los protestantes hoy en día. También debemos entender que Ignacio de Antioquía claramente en algunas partes hablaba alegóricamente y se sobreentiende que está hablando alegóricamente. Lo mismo pasa, por ejemplo, en San Juan 15, donde Cristo dice, yo soy la vid verdadera. Ahí claramente todos entendemos que Cristo no es una vid, él está hablando alegóricamente. El pasaje mismo se interpreta solo y se entiende solo. Lo mismo está pasando con Ignacio de Antioquía, cuando él dice que nosotros somos el pan o que la sangre de Cristo es amor o algunas otras cosas.
lo que está haciendo él es hablando alegóricamente, está haciendo un poema, pero cuando yo él habla estrictamente, salen de su boca cosas como apártense de la Eucaristía porque no confiesan que la Eucaristía es la carne de nuestro Señor Jesucristo. Eso no es alegórico, eso es una defensa de la Eucaristía. Y también ya presenté ya otros dos pasajes de Ignacio de Antioquía donde habla de esto. Entonces, claramente una persona inteligente entiende la separación de lo que es alegórico de lo que es literal, cuando una persona habla alegóricamente y cuando una persona habla literalmente. Y en esas defensas, San Ignacio de Antioquía habla literalmente, no da para entender que sea no literal. Ok, también nos dice que no puede haber transubstanciación en el cielo. Yo quiero ver dónde lo dice. Pues no ha citado una cita donde lo diga. Pues Jesús mismo lo dijo. Y no beberé más de este fruto de David hasta que esté con mi Padre en el cielo. Ya había explicado bien que el fruto de David era su cuerpo y su sangre consagrados. Y luego en Apocalipsis 19 nos dice que habrá una gran cena, lo que se llamarán las bodas del Cordero. Jesús está esperando a su iglesia, a su pueblo, para tener la boda, la cena de las bodas del Cordero allá en el cielo que tanto anhela. Bueno, aquí es interesante algunas cosas. Primero, cita una carta de Teófilo de Alejandría, donde habla sobre comer carne humana. Hace referencia al canibalismo. Nosotros no somos caníbales por las siguientes situaciones. Primero, los caníbales se comen a las personas para alimentarse físicamente. Nosotros comemos un pan que es carne, pero no nos alimenta el físico, sino nos alimenta el espíritu. Entonces para nosotros no aplica el canibalismo. Aparte que los caníbales comen personas muertas y nosotros comemos el cuerpo resucitado vivo de Jesucristo. Ahora bien, me dices tú que no hay donde diga que es literal, pero también tú al final dices que tampoco no existe donde dice literal o donde dice simbólico. Entonces no comprendo para qué traes este argumento si lo que gratuitamente se afirma, gratuitamente se niega. Si tú gratuitamente afirmas algo, yo gratuitamente lo niego. Bueno, aquí también podemos ver que es curioso la defensa o el trato de defender la parte donde Jesucristo dice, el que come mi carne tiene vida eterna y yo le resucitaré en el día postrero. Aquí vemos que Lithium hace una eisegesis, porque él debe definir si el pan es simbólico, el tener vida eterna y el ser resucitado al día postrero debe ser también simbólico. O los dos son simbólicos o los dos son literales. Lithium no puede partir un verso y decir, no, es que aquí es literal y aquí es simbólico. No lo puede hacer. Bueno, sí lo puede hacer haciendo una eisegesis, no una exégesis bíblica. También vemos que dice que también dice que nuestra Eucaristía es falsa porque el alimento es de vida eterna. Y Lithium dice, bueno, ¿cómo es que es de vida eterna, pero los católicos siguen muriendo todos los días? Amigo, desde el principio dije que esto es un alimento de espíritu. Nuestra importancia, lo que nosotros buscamos, no es una vida terrenal, sino una vida espiritual arriba en el cielo. Y tú puedes ver que la muerte es la separación del cuerpo y el alma, no es la extinción. Y Dios es un Dios de vivos, así que las personas están vivas esperando lo que se llama el juicio a las naciones. Aquí es curioso ver que Lithium claramente nos dice que para tener vida eterna hay que creer en Cristo. Y yo le digo, tienes razón, hay que creer en Cristo. Pero Lithium lo hace ver muy demasiadamente sencillo. Creer a Cristo, bueno, cualquiera cree en Cristo. Creámosle a Cristo, excepto Juan 6 y la última cena, y tampoco las cartas paulinas, donde demuestran que la Eucaristía es real y es un alimento de vida eterna. Entonces, ¿le creemos a Cristo o creemos en Cristo? Oye, ahora bien, nos mientas sobre Juan 13, sobre la Eucaristía, que dices que nuestra Eucaristía es de Judas. Pues aquí lo interesante es ver que en ningún momento dice que se remojó en vino. Y de hecho, la cultura judía nos enseña que cuando se remojaba era en salsa, no en vino. Bueno, aquí es interesante ver que en mi pregunta yo le dije a Lithium que si lo espiritual y lo simbólico era igual. Y me dijo que no, que lo espiritual no es simbólico. Es obvio que no es simbólico. Pero aquí nos dice que lo espiritual es simbólico. Así lo dijo, lo espiritual igual a simbólico. Entonces veo una disconcordancia con Lithium.
Ahora bien, Litio nos dice que por qué seguimos alimentándonos del cuerpo y la sangre de Cristo si es para no tener hambre y no tener sed jamás. Primero hace una ignorancia, creyendo que este, el alimento espiritual nos va a alimentar el cuerpo, lo físico, no alimenta el espíritu. Claramente, Cristo dice que debemos comerlo todas las veces para permanecer en Él. Permanecemos en Cristo, lo que llamamos la común unión, yo en Cristo, Cristo en mí. Ahora bien, nos dice que todo se trata en creer y en venir a Cristo. Bueno, yo le puedo decir que tiene en parte razón. Creer en Cristo es creer en todo lo que Cristo dijo, entre ellos Juan 6. ¿Y cómo vamos a Cristo? Bueno, obviamente vamos con aceptar su sacrificio en la cruz, vamos con la oración y muy especialmente vamos a Cristo en la Eucaristía. Entonces Lithium en parte tiene razón. El problema es que dicen creer en Cristo y es tan fácil creer en Cristo, pero creerle a Cristo, ahí está el detalle. Bueno, me gustaría hablar un poco sobre el contexto general de la carta de San Juan. Me quedan alrededor de 4 minutos, así que voy a correr. Podemos ver que los evangélicos tienen unas reglas de hermenéutica, me parece muy bien. Tienen, por ejemplo, que debes entender un versículo a la luz de los pasajes anteriores y posteriores, lo que llamaríamos el contexto inmediato. También nos enseña que debemos ver, si no entendemos, o si queremos aprender más, entender más el versículo, debemos irnos al contexto general de la carta, lo que llamaríamos contexto remoto, que sería capítulos anteriores o ya más remoto, otros libros, puede ser hasta Antiguo Testamento, que hace referencia a tal cosa, ¿verdad? Luego seguimos con el contexto general de la carta y aquí es donde cometen el peor error de todos los evangélicos y en general todos los protestantes. Porque ¿en dónde encontramos el contexto general de una carta? No lo encontramos en la Biblia, lo encontramos en la historia, lo encontramos en la patrística y lo encontramos en fuentes que ni siquiera son cristianas porque son fuentes que han redactado eventos importantes a lo que significa la historia humana, lo que significa el cristianismo y toda la historia humana, ¿verdad? De ahí sacamos lo que sería el contexto general de la carta. ¿Y cuál es el contexto general de la carta de San Juan? San Juan escribe su evangelio para refutar, para callar a las herejías de los docetas y de los gnósticos. Porque ya los docetas y los gnósticos estaban en el siglo I. Y los docetas y los gnósticos no creían que Jesucristo había venido en carne, pensaban que habían venido como un fantasma, en espíritu, ¿verdad? Tampoco creían en la Eucaristía. Ellos decían que no deberías festejar la Eucaristía. Y tenían su ritual falso, su Eucaristía falsa. Por eso si lo vemos a la luz del escrito de Ignacio de Antioquía, que dice, solo una Eucaristía debe darse por válida, aquella que se efectúa bajo el obispo y el colegio de presbíteros consiervos míos, creo que decía así. Entonces, podemos ver que los docetas andaban con su Eucaristía falsa y luego viene San Juan y los refuta, los calla totalmente. Este es el contexto general de la carta de San Juan. Ahora bien, podemos verlo también a la luz de la Didache. La Didache dice que es un alimento espiritual que va el espíritu. Nunca Lithium pudo demostrar con ningún padre apostólico que dijera que la Eucaristía era simbólico. Nunca lo logró y mucho menos con la Biblia. Bien, como para darle más robustez a mi argumento, podemos ver que Ignacio de Antioquía dice: apártense de la Eucaristía y de la oración los docetas, porque no confiesan que la Eucaristía es la carne y la sangre de nuestro Señor Jesucristo. Ahí está la clave. Los docetas no creían que la Eucaristía era la carne y la sangre de Cristo, porque ni siquiera creían que Cristo venía, ni siquiera creía que Cristo había venido como un hombre a la tierra, con carne, no lo creyeron. Entonces por eso San Ignacio de Antioquía nos dice esto, porque ellos realizaban sus Eucaristías blasfemas. Bueno, comienzo con mi contrarrefutación. Me pide que muestre un texto donde diga así, que no habrá transustanciación ahí en el cielo. Pero si vengo diciendo desde el principio que la transustanciación no existe en toda la Biblia, ni en la palabra ni el acto de que suceda. Lo más absurdo es que al parecer él cree que sí, porque Jesús dijo que no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo convierta en mi sangre en el reino de los cielos.
y nos bebamos todos mi sangre. Eso él cree que dijo Cristo, al decir no beberé más de este fruto de la vida hasta que lo tome nuevo, nuevo en el reino de los cielos. Como que para qué beber de nuevo el vino de la Eucaristía si allá en el cielo ya se tiene la vida eterna. Y cita las bodas del Cordero, donde se habla de casarse, no de comerse al novio en la boda. Por ejemplo, las mantis religiosas, él cree que es así, que en las bodas del Cordero la iglesia, a decir nosotros, nos vamos a ir a comer al novio. Nada que ver con la Eucaristía, para celebrar su muerte hasta que Él venga, no más allá. Eso se llega hasta el fin. La Eucaristía funciona solamente desde cuando Él la instituyó hasta que Él regrese, Él mismo lo dijo. Así que esta doctrina yo no sé ni de dónde la sacan los católicos. Son doctrinas raras, como le dice Gálatas 1 del 8 al 9. Ahora alega de que no comer carne para alimentar el cuerpo, sino que es para alimentar el espíritu. Le vengo diciendo hasta en su catecismo que las dos naturalezas de Cristo no se pueden mezclar. Que Él es 100% hombre y 100% Dios, divinidad. El 100% hombre no es pan que bajó del cielo y no alimenta al espíritu, porque entonces contradeciría su propio catecismo. Lo que bajó del cielo es el espíritu, la divinidad de Cristo, el que alimenta al espíritu, la palabra, el espíritu de Dios. Cristo mismo lo dijo, el que come no tendrá jamás hambre física, no espiritual. Se viene al piso solito su argumento católico. A ver, ¿qué más dice? Continúa diciendo que lo que se come es el cuerpo resucitado de Cristo. ¿Pero cómo así? Se alegan que él mismo, en vida antes de morir, resucitar con un cuerpo glorificado, se comió y se bebió a sí mismo junto con los apóstoles cuando partió el pan y dijo, esto es mi cuerpo y que esta es la sangre porque por muchos es derramada. Ahora los pobres católicos ya no saben ni cuál de los dos cuerpos de Cristo se comen, si el que con el que nació o con el que resucitó glorificado. Y le repito una y otra vez, el debate no es para ver si es literal o simbólico. Lo que es la doctrina bíblica es que es, pon atención, espiritual. Los elementos pan y vino son físicos, pero son simbólicos porque simbolizan cuerpo y sangre de Cristo, pero no lo son. Dice que yo debo definir qué es literal o simbólico según el texto de Juan 6:40. Pero ¿qué dice Juan 6:40? Y esta es la voluntad del que me ha enviado, que todo aquel que vea al Hijo y cree en Él tenga vida eterna, yo le resucitaré en el día postrero. Y lo repito, ¿no se da cuenta? Al citar la Biblia solito se refuta. Pues ahí la resurrección es literal, después de morirse literalmente. Entonces la hostia y el vino no te dieron vida eterna literal, ¿cierto? De nuevo solito se derrumbó el mismo su argumento. El pan y el vino, carne y sangre de Cristo, que eran el pan que bajó del cielo, era espiritual, no literal. Esto es exégesis, no eisegesis. De ver transubstanciaciones donde no las hay, donde la Biblia no la dice, donde no creían ni los apóstoles ni los primeros cristianos, solamente ustedes cuando la instituyeron allá en su concilio. ¿Por qué? Yo no sé, ¿dónde se la sacaron? Bueno, dijo algo sobre creer en Cristo y no solamente creer lo que uno quiere, sino de creerle a Cristo. Entonces mi pregunta sería, ¿por qué ustedes no le creen a Cristo? Creen en Cristo, pero ¿por qué no le creen a Cristo? Juan 6:63, que dice, el Espíritu es el que da vida, la carne para nada aprovecha, las palabras que yo os he hablado son espíritu y son vida. El contexto de la carne para nada aprovecha es en el sentido de que algunos pensaban que debían de comerlo literal, como los católicos, por ejemplo. Ahora viene lo peor que ha hecho un católico. ¿En dónde encontramos el contexto de una carta? Dice en la historia, en la patrística y en fuentes que ni cristianas son. Eso dijo. Y vuelve a citar a Ignacio de Antioquía cuando ya se le leyó el tan querido contexto de su carta en otras cartas, por ejemplo,
en la carta a los romanos, donde él mismo se hace llamar ser el pan de Cristo, el trigo de Dios, y que la sangre de Cristo de la Eucaristía es el amor. Ignacio de Antioquía lo que dijo en su contexto es que los docetas no creían que Cristo vino en carne. ¿Cómo iban a creer en la Eucaristía, que eran cuerpo y sangre? Ignacio de Antioquía jamás habló de transustanciación, menos de ser literal la Eucaristía. Entonces él mismo era trigo de Dios y pan de Cristo. La sangre de Cristo es el amor. Él mismo lo dice. Dice que yo no pude citar a ningún padre de la iglesia que dijera que la Eucaristía era simbólica, pero ¿cómo dice eso si yo se lo cité? Bueno, va de nuevo porque quizás se le olvidó. Clemente de Alejandría en el siglo II, su carta El Pedagogo dice: el Señor nos da a conocer este alimento en el Evangelio de San Juan mediante símbolos. Ponga atención, comed mi carne y bebed mi sangre, dice, aludiendo alegóricamente con las palabras comida y bebida a la manifestación de la fe y de la promesa. Cita de nuevo la Didache, pues vamos a la Didache otra vez. Dice el 10.3: tú, Señor Todopoderoso, creaste todas las cosas por causa de tu nombre y diste a los hombres alimento y bebida para su disfrute, para que te dieran gracias. Punto. Mas a nosotros nos hiciste el don de un alimento y una bebida espiritual, como yo lo dije, y de la vida eterna por medio de tus siervos. Si fuera literal carne y sangre, por lógica diría: Señor, tú nos diste un alimento físico y una bebida física o literal. Ahora resulta que puedes alimentar lo espiritual, según David, de lo físico. Tremenda herejía. Digo, extraña doctrina la que tienen. Nos habló del significado de contexto. Yo le pediría que nos deje en los comentarios de dónde sacó todo eso que dijo del contexto. De una carta, que el contexto de una carta no se encuentra en la carta. Entonces, ¿dónde se encuentra? Dice que no se encuentra en la carta ni en la Biblia. Que alguien me explique, por favor. Y bueno, yo creo que he dejado bien claro con la Biblia, con la patrística y con la exégesis correcta y con sus mismas palabras que él dijo, que la doctrina de la transustanciación es falsa. Es una doctrina anatema que ni los cristianos de los 3 primeros siglos la predicaron, mucho menos los apóstoles. No pudo demostrarnos, ya que cada que hablaba, cada que argumentaba, cada que volvía a argumentar, chocaban sus mismos argumentos, se derrumbaban y se vinieron al piso. Ahora no sé cómo piense hacer para seguir creyendo en una doctrina inventada, una doctrina de hombres. Y ya por último les cito, para que no se le olvide, a Clemente de Alejandría en el siglo II, en su carta El Pedagogo, en su libro, como quiera llamarle, lo siguiente, para que no se le olvide: el Señor nos da a conocer este alimento en el Evangelio de San Juan, sí, hablando de la Eucaristía, mediante símbolos. Juan 6, mediante símbolos comed mis carnes y bebed mi sangre, dice, aludiendo alegóricamente con las palabras comida y bebida a la manifestación de la fe y de la promesa. Y eso fue todo. Yo pienso que yo, la Biblia y los padres de la iglesia refutamos a su iglesia. Bueno, me despido. Muchas gracias a todos al que haya escuchado este debate. Muchas gracias a Litio por haber debatido conmigo. Y nada, que el Dios los bendiga y que podamos estar siempre con Dios y en la iglesia de Jesucristo, la única iglesia. Bueno, bendiciones a todos. Gracias a David y a todos los que escuchen el debate. Ya saben, comenten abajo en los comentarios, en donde lo escuchen, donde lo vean. Y nos